Entonces, la sesión de hoy, en general, en las sesiones lo que haremos es que el ponente tendrá unos 60 minutos, pero puede tener menos o algo más. Pero bueno, la primera hora sería para eso, que seguro que no, ya veo que no, mejor. Y después, como mínimo, una media hora pues, de preguntas, intervención e intercambio. ¿Vale? Con Xavier, pero también en general estamos introduciendo unos minutos de silencio al inicio. Entonces, Xavier, también te dejo libertad absoluta para que tú procedas como creas. Y después también cerramos con un par de minutos para, bueno, también interiormente concluir un poquito lo que hayamos escuchado. ¿De acuerdo? Por tanto, Xavier, te paso la palabra y tú mismo nos vas acompañando. Muy bien, pues... Sobre todo, muchas gracias por No, estar aquí hoy con nosotros, por pasarnos el material y bueno, después de esta sesión vendrán dos, una de debate y otra de resueno, ¿no? De resons, para un poquito debatir cómo lo vivimos y cómo lo sentimos todo. Adelante, Xavier. bueno, pues yo también encantado de participar de este foro, que hace años que ya nos vamos encontrando, más o menos. En mi caso, más menos que más, pero el vínculo está hecho. Y bueno, pues sí, empezamos este momento de silencio que no es un mero protocolo, silencio no es mutismo, sino que es toma de conciencia de la integralidad de lo que somos y en lo que formamos parte. Nuestra mente nos escinde y cuando nos acallamos se abren otras percepciones de las que no estamos separados. Si uno de los conceptos o palabras que va a aparecer ahora en mi presentación es interser, que es la interrelación y codependencia de todos los elementos, de todos los seres. En estos instantes podemos percibir este interser con los sonidos que nos llegan a nuestra casa a través de las ventanas o de las puertas, el barrio o la ciudad a la que pertenecemos. La vida de tantos seres humanos que están regresando a casa después del trabajo o se habrán quedado todo el día en casa. Todo eso forma parte también de nosotros. Este tiempo de pandemia, donde se abren tantas cosas, se remueven tantos elementos, tantas dimensiones de todo tipo, pues que este hablar de la paz sea también paz y pacificación.
Amén. Que así sea. Que así pueda ser en cada momento. Bueno. Pues vamos a ver cómo resuena esto que pertenece a una sensibilidad y a una cosmovisión muy diferente de la semítica y de la occidental, teniendo en cuenta que el semitismo que conocemos se ha desplazado hacia Occidente. Hay el Islam o la religión Bahá'í y la religión judía que permanecen entre Oriente y Occidente, y probablemente alguna de estas cosas pues les resultaría más cercana. ¿Qué es lo que el budismo, quizás con un énfasis mayor que, bueno, el budismo en el fondo es una maduración y una especificación del hinduismo. Se dice, ¿no?, que el budismo es al hinduismo lo que el cristianismo es al judaísmo, es decir, una discontinuidad en la continuidad. Y por lo tanto, para comprender el budismo hay que saber el sustrato hindú, como para comprender bien el cristianismo también hay que, bueno, contamos con el Antiguo Testamento, que está a la base de la espiritualidad de Jesús y de las derivaciones que nacen de ella, ¿no? Toda la ética de los 10 mandamientos, es la ética cristiana, etc., ¿no? Por lo tanto, también para comprender el budismo, de algún modo hay que tener en cuenta el hinduismo. Pero hace un paso hacia adelante en una dirección determinada, que es acentuar todavía más la insubstancialidad del mundo. Es decir, en el hinduismo hay un cierto dualismo, según las escuelas, porque esto es complejo, pero bueno, entre la materia y el espíritu, de alguna manera, en una de las corrientes, la corriente Samkhya. Bueno, entonces el mundo tiene su consistencia, aunque aquello que verdaderamente está dentro de ese mundo es el Atman, que es lo que hay que de alguna manera rescatar o liberar. En el budismo se da un paso más allá, diciendo que en el fondo no hay nada y hay todo. El budismo tiene un contraste muy grande entre un elemento muy especulativo, ¿no?, que nos deja muy descolocados porque es un tipo de especulación muy diferente de la nuestra, pero, sin embargo, también es muy práctico y muy concreto por otro lado. Es un contraste curioso que tiene el budismo, ¿no? Por un lado, el cuerpo será algo insustancial y, sin embargo, hay una aproximación a la percepción corporal que no tiene nada que ver con el hinduismo, con el cristianismo, el judaísmo, el mismo Islam, que afirmamos nuestra corporalidad y, sin embargo, la desconocemos. En cambio, budismo e hinduismo la relativizan y, sin embargo, es quien hace tener más percepción o conciencia de lo corporal. No dejan de ser paradojas de las religiones, ¿no? Bueno, y entonces digo todo esto porque la paz, sobre todo, es un estado interior de percepción de todas las cosas. Y mientras no se vive en ese estado, pues todo lo demás es, digamos, una tarea casi inútil, imposible. Cosa que esto lo hemos hablado otras veces en el judeocristianismo y probablemente en el Islam también, o no sé, en el Bahá'í. Sería, bueno, pues si tú no tienes paz, aunque no la tengas, procúrala y ese procurarla y luchar por la paz del entorno también te dará paz a ti, ¿no? En cambio, en el budismo y en el hinduismo no se concibe así en absoluto, porque nuestra percepción del conflicto social, es ante todo un conflicto personal que uno tiene y que proyecta sobre el mundo.
Por otro lado, el budismo considera al ser humano un ser más entre los demás seres. No es ni en la cima de la creación, ni está en el creado el quinto día, como combinación según el relato bíblico, para nada, para nada. El ser humano es un ser más, una manifestación más de lo inmanifestable, y por lo tanto hay como una conciencia muy grande de esa armonía entre todos los seres, ¿no? Y nosotros como seres humanos pues aportamos esa armonía a la totalidad, pero no porque nuestra capacidad de poner paz sea más fecunda, más inteligente, más no, en absoluto, ¿eh? Nosotros estamos igualados a todos los demás seres, no nos ponemos en ese interser, en esa red de interrelación. El ser humano es una manifestación más. Bueno, esto creo que también es importante tenerlo en cuenta, porque nos sitúa en un espacio o en un entorno que no es para nada antropocéntrico, ni siquiera antropomórfico, es cosmocéntrico, incluso me atrevo a decir que es acosmocéntrico, porque es un no cosmos. Si por cosmos entendemos, tal como lo concebimos nosotros, una materia clara, definible, circunscribible, medible. Todo eso para el budismo está en el reino de la ignorancia. ¿Qué es lo que hay que volver una y otra vez al origen? Para entender una religión y cualquier elemento de una religión, hay que ir a su experiencia fundante, porque es ahí donde está contenida la totalidad de lo que viene después. Para comprender la noción de la paz en el budismo, hay que ir también a la experiencia originaria del Buda. Y su recorrido, que es estructurante, como lo es el recorrido de Jesús en el cristianismo, como puede ser el recorrido de Baha'u'lláh en el bahaísmo, o la experiencia revelatoria en Mahoma, etc. O la experiencia de Israel como pueblo que atraviesa pues, la experiencia del éxodo, etc. La experiencia fundante budista tiene dos momentos. Tiene un momento de crisis, de ruptura inicial, y tiene un momento de iluminación segundo. Es decir, podríamos decir que hay como dos iluminaciones, una iluminación oscura y una iluminación luminosa en el mismo proceso del Buda. La iluminación oscura, para decirlo así, es la salida de la ingenuidad o del narcisismo en el que se encuentra Siddhartha Gautama, hijo de unos príncipes o de un cierto reino. Hay que ver hasta qué punto era un reino, no es como el reino de la película de Bertolucci, que es un reino del norte excesivamente, probablemente eran campesinos, un pueblo para nada lo que luego hemos asociado al palacio del Buda, etc. En cualquier caso, no vamos a entrar en detalles, a donde sí va el primer despertar oscuro, para decirlo así, del Buda es que hacia los 30 años, una edad semejante a la de Jesús, que esto también hay que tenerla en cuenta, hay bastantes paralelismos entre Jesús y el Buda en ciertas cosas, es decir, con suficiente vida por delante y vigor del joven, pero tampoco es el adolescente, es el que tiene 30 años. 30 años es una edad en otras sociedades con bastante recorrido. Tenía una mujer, tenía un hijo. Es el descubrimiento del dolor. O sea, él vivía preservado en un mundo ideal, un mundo muy, muy protegido, y de pronto se le muestra la violencia del dolor, ¿no? La violencia del dolor, sí, podríamos decirlo así. En 4 manifestaciones, ya sabéis, que es la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y esta irrupción de dolor fuera simbólicamente del recinto de ese palacio que sería su narcisismo, ahí donde él se protege de la angustia, se protege porque en un espacio privilegiado, su respuesta
no es ir a cambiar, no es ir a ir a curar a los enfermos o acompañarlos en fin, a los moribundos o resolver el hambre de los pobres, sino es cómo vivimos esa situación. No tanto irla a resolver desde fuera, sino irla a comprender desde dentro. ¿Qué provoca ese dolor? La pobreza tiene todo tiene dos polos, bueno, sobre todo la pobreza, ¿no? Quienes provocan la pobreza, la causa de sería toda la injusticia, el poder de los poderosos que provocan el sufrimiento, y luego también el modo de vivir esa pobreza, ¿no? O sea, los que la causan y los que la sufren, ¿eh? Lo mismo la guerra, ¿eh? La violencia de la guerra es siempre porque hay una rabia en uno mismo o un afán de depredador, ¿no? Que provoca una insatisfacción y una invasión del territorio ajeno porque en uno hay una ansiedad, una avidez o una rabia que no sabe qué hacer con ella y la expulsa hacia afuera, ¿no? Entonces, la posición budista no es ir a establecer pactos políticos con... En todo caso vendrá después, ¿eh? Pero incluso no será hacer pactos, sino poder llegar a hablar con cada uno de los que provocan esa devastación para que puedan escuchar y comprender que esa angustia o esa avidez o esa ansiedad que sienten, vomitándola, digamos, hacia afuera, ¿no? Provocando todavía más violencia, no resuelven nada, todavía hacen peor el sufrimiento propio y además ajeno. Y entonces él descubre, comprendiendo que lo que provoca, o sea, que la existencia es dolor y lo que provoca ese dolor siempre es una sola cosa, la avidez. Tenemos una insaciable avidez, un vacío por llenar que cuanto más insistente y ciego es ese vacío, más devastador es porque no vemos a los demás, sino que vemos solo nuestra necesidad, ¿no? Ese dolor es un dolor pasivo y un dolor activo, un dolor del cual es un agente y al mismo tiempo paciente. Pero en cualquiera de sus manifestaciones, ese dolor padecido o provocado surge por la avidez. Eso que mal traducido se ha llamado deseo, como si entonces el budismo sea una amputación o una anestesia de cualquier tipo de deseo. No, él está hablando del deseo ávido, del deseo compulsivo, que no es cualquier deseo. En el sánscrito y luego en el Pali, que es de hecho pues la lengua popular que se hablaba digamos que el sánscrito sería como el latín, o como el hebreo, y el Pali sería como el arameo en tiempos de Jesús o el castellano o el catalán en nuestro tiempo, ¿no? Digamos el lenguaje, el habla popular. Entonces, a veces los términos se dicen en Pali, que es el lenguaje cotidiano, y a veces se dicen en sánscrito, que es el lenguaje culto, ¿no? Pero bueno, sea como sea, tanto el sánscrito como el Pali tienen una grandísima riqueza de vocabulario. Y lo que nosotros decimos en una sola palabra, deseo, a lo mejor podemos añadir esto, avidez, bueno, podemos poner 2 o 3 palabras más, pero en general con una ya nos basta. En el sánscrito, y por tanto en los textos sagrados, en los sutras budistas, para decir esa palabra hay muchas palabras que lo expresan, ¿no? Entonces queda empobrecido si el dukkha es la palabra para referirse a este deseo ávido que es ciego y que provoca sufrimiento. Bueno, esto es muy importante. Bueno, esa sería la primera iluminación, como digo, oscura. Es decir, él descubre, de pronto sale de su narcisismo, de su adormecimiento infantil, y de ese adormecimiento infantil ve que todo es dolor y todo es devastación porque el ser humano no sabe controlar sus pulsiones. Esto es lo básico. Y entonces, como digo, en lugar de convertirse en un activista social, podría serlo, él era hijo de un príncipe, podía haber tenido los medios para establecer la justicia, la paz, podía haberlo hecho, ¿no? Pues él se convierte en un asceta, en un sannyasi, en un meditante, digamos, y durante 5 años
trata de ir al origen de ese dolor. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hacemos aquí en la vida? ¿Cómo es que estamos tan ciegos? ¿Cómo es que lo pasamos tan mal y nos lo hacemos tan mal los unos a los otros, ¿no? ¿Por qué queremos amar y no sabemos amar, ¿no? A todos los niveles, ¿no? De nivel de pareja, de familias, etcétera, 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 ¿no? Bueno. Y entonces, estando en el límite de la extenuación, esto es importante tenerlo en cuenta, hay unas imágenes, normalmente las imágenes de Buda sale redondito y, ¿no? y satisfecho, bien sentado y con la flor del loto y una sonrisa. Bueno, suele ser que son las imágenes, esa es la redondez de la plenitud. Pero hay algunas otras imágenes que no sé si tendréis presentes, donde está como muy calavérico, con todas las costillas, el cuerpo son solo huesos, y se llaman las figuras del Maha Kala, la gran prueba, la gran tentación. Él, después de 5 años de intentar de encontrar la iluminación a través de la meditación, llega a la extenuación, a la frustración, esto no va a ningún sitio, y está a punto de suicidarse. De un modo no lejano a como San Ignacio, también en Manresa, buscando también a Dios, queda atrapado en sus propias neurosis, en ese caso de Ignacio de los escrúpulos, y también está a punto de suicidarse porque no hay salida para ese anhelo que tiene de plenitud y estar atrapado en su propia imagen o en su propio... Bueno. En el texto que tendréis, que leeréis, que os he pasado de Thich Nhat Hanh sobre ser paz, no sé si habéis tenido tiempo de ojearlo, él da una versión diferente, o sea, está en la tradición, pero en general esta parte anterior a la... O sea, él pasa un poco por encima de esta situación tan crítica, y subraya algo que está en el inicio de la conversión, o sea, de la iluminación de Siddhartha. Y es que en esta situación límite donde él no puede más y se ha decidido sentarse bajo un árbol y no salir de ahí hasta que o muera o encuentre la iluminación, hay un momento de suave en el que él acepta que necesita de los demás. Que esa iluminación que busca, ese ascetismo a base de días de ayuno y las cosas más exageradas, que las cosas no van por ahí. Que si tiene hambre tiene que aceptar que necesita de comer y que si y entonces hay una campesina que le ve, una aldeada que le ve de lejos y le lleva un tazo de leche, una tazón de leche que al principio él se resiste a tomar, y poco a poco, a través de la ternura de una niña y de una mujer, él se va abriendo, va perdiendo su dureza y va aceptando que sí, que nos necesitamos los unos a los otros. Que no es a base de voluntad, a base de autosuficiencia, yo por mi cuenta, lo voy a conseguir, los demás, no, pues si tengo hambre y estoy enfermo y bueno, pues sí, necesito que alguien me cuide, pues así es, ¿no? Esto en el texto de Thich Nhat Hanh está muy subrayado, esta suavidad, esa ternura, que es lo que está detrás del camino medio. Si recordáis, en el budismo se habla mucho como del camino medio. No sé si tenéis presente esta nomenclatura, ¿no? Se refiere justamente a esto, ¿no? Que no es el extremo del ascetismo de los sannyasis hindúes que se separan del bosque y se hacen inhumanos con el peligro de transhumanizarse, se deshumaniza, ¿no? Ese es el camino de un extremo. Y el otro sería pues la indolencia, el dejarse llevar por los deseos, el vivir adormecidos. Tampoco es eso, ¿no? Entre un extremo y el otro está el camino medio. El camino medio se refiere a esto, a esta serenidad, humanidad, bueno, todo esto. Y entonces es cuando se da la iluminación, el despertar luminoso. El primer despertar es el oscuro, digamos, el de la salida del narcisismo al choque con la realidad, y el segundo es el trascender la realidad, no escaparse, pero tampoco quedarse trabado en ella, sino trascender. Y ese trascendimiento en la realidad es lo que se llama la iluminación, el despertar del Buda. Bueno. Y entonces, hasta tal punto eso es así,
que los compañeros renunciantes con los que el Buda iba lo desprecian porque ha aceptado la leche que le daban, los alimentos que las aldeanas le llevaban, no ha sido fiel al voto de silencio, lo desprecia, ¿no? Consideran que ha claudicado, que no ha llegado hasta el final. Pero, sin embargo, perciben en él una luminosidad, una serenidad, una pacificación interior que no tienen ellos, ni que tenía el Buda en esos, antes de ser el Buda, antes de ser el despierto, el que en aquel momento comienza a ser el Buda, le reconocen por la irradiación de paz que produce su persona. A pesar del prejuicio que tienen contra él, a pesar de todo, no dejan de ser personas que se han trabajado interiormente y que por lo tanto pueden percibir ese halo de luz. ¿Está cerrado yo? Hola, te has añadido, ¿no? Ferney, acabas de llegar, creo. Bueno, ahora no te vemos, pero es así, ¿no? Seguimos adelante. Bueno, pues en cualquier caso, bienvenido. Hola, buenas tardes. Te agradezco, un saludo especial para todos. Qué pena que hayas interrumpido o que yo interrumpí para ingresar, pero aquí estamos. Buenas tardes para todos. Perfecto. Buenas tardes, bienvenido. Pues Xavier Meloni sigue con su intervención y luego haremos un paso de intervenciones los demás, así que podremos. Perfecto. Bueno, intervenir. Me detengo en todo esto, porque esto está en la raíz del budismo, de que la violencia que queremos eliminar, digamos, de los demás y de nosotros mismos, no se puede hacer a base de voluntarismo, porque si no, eso genera todavía más tensión y a la larga más violencia. Hasta que no se va al núcleo de aquello que la genera, estamos a merced de que en cualquier momento ese desconocimiento de nosotros mismos vuelva a brotar. Y entonces, ¿en qué consiste la iluminación? Porque esto es la clave de todo el budismo. ¿Cuál es la experiencia fundante de donde emana todo lo demás? Pues lo que hemos mencionado al principio de todo. Que eso que parece tan consistente, mi yo, tu tú, mi comida, tu comida, todo eso, mis sentimientos, mis emociones, todo eso que nos hace ser devastadores cuando nos sentimos atrapados por ellas, resulta que todo eso no es más que un espejismo. Que lo que hay detrás de todas las cosas es un flujo constante de vida del cual nosotros formamos parte, que hace que si en lugar de apropiarnos de nuestro yo y de querernos apropiarnos de los yoes de los demás, o de las cosas de los demás, causa de todas las violencias e injusticias que hay por el planeta, descubrimos que no hay nada que poseer, porque no hay nada poseíble, sino que somos parte de ese entramado de la realidad que emerge y se sumerge continuamente. Entonces nuestra vida es una danza en lugar de ser un combate y una agonía. Y esto está expresado, digamos, en dos grandes palabras del budismo, que son la sustancia del resultado de la iluminación, ¿no? ¿Cómo se sabe si una persona está iluminada o simplemente se cree que está iluminada, ¿no? Pues por dos frutos ineludibles e inconfundibles, que es compasión y sabiduría. El signo de que una persona alcanza la iluminación es que ya no está autocentrada, porque no hay ningún centro sobre el que autocentrarse, porque uno no es más que testigo, ni más ni menos, que flujo de esa danza de la vida que está manifestada en todos los seres, y por lo tanto eso lleva a la compasión, compasión que es comprensión, y por lo tanto también sabiduría. De hecho, son dos dimensiones de lo mismo. La sabiduría es la dimensión cognitiva
y la compasión es la dimensión afectiva de la misma disposición ante la realidad, que es abrazarla totalmente, plenamente. Bien, esto está en el corazón del budismo y esto es lo que él, con 30 años, hasta los 85, parece ser que murió aproximadamente, o sea, muy anciano, él no se queda esa iluminación para sí mismo. Su compromiso con el mundo es difundir lo que él ha recibido. O sea, él se compromete con el mundo, pero para meditar. Hay algo, creo que es interesante, esto podríamos profundizarlo más, me alejo un poco, pero la equivalencia homeomórfica del amor en el cristianismo y en el cristianismo, que es lo que yo más conozco, cada cual podría encontrar la suya. La equivalencia homeomórfica del acto de amar, de la acción bondadosa, compasiva con el otro en el cristianismo, no es la acción compasiva del budismo, sino que es la meditación. Es decir, por el acto de meditar, por la entrega a meditar, uno va diluyendo su propio ego y en la medida que diluye su ego, también percibe la disolución de los egos ajenos, digamos, ¿no? Entonces, lo que más se valora en el budismo es cuántas horas se medita. No para hacer competitividad evidentemente, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que se valora en el budismo, que es esta continua autocomprensión y autopercepción que da otra mirada a todas las cosas. Y esto inmediatamente genera una acción sabia y compasiva. Pero no es el acto en sí lo que está en juego, sino el modo con el que se hace ese acto. Ese acto en sí mismo puede llevar en dirección totalmente opuesta. Por lo tanto, lo que se valora no está... Evidentemente que lleva a la acción, por supuesto, por supuestísimo. Pero lo que se valora es lo que ellos llaman la corrección, la visión correcta, el pensamiento correcto, el hablar correcto, el actuar correcto, el esfuerzo correcto, o sea, lo lúcido, la lucidez con la que actuamos, porque sin esa lucidez el acto puede ser absolutamente contrario de lo que se pretende. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno. Bien, entonces... bueno, esto se despliega en el famoso octuple camino, pero no voy a desarrollarlo, ya lo conocéis vosotros bien, o bueno, y si no, pues lo leéis o trabajáis, creo que no es ahora hacer una clase sobre budismo, estamos hablando sobre el tema que nos interesa, que es cómo aborda la paz. Toda la clave es estar despiertos. Porque esa es la palabra, el budismo es el despierto, el iluminado, por lo tanto, hacer todas las cosas desde ese estado de lucidez, de ese estado de despertar, de ese estado de claridad. Y esto hace que cada una, o sea, pasa por la toma de conciencia de cuando hablo, cómo hablo. Cuando me muevo, cómo me muevo. Cuando estoy pensando algo, qué es lo que estoy pensando mientras lo estoy pensando. Qué es lo que estoy hablando mientras estoy hablando. Cómo me estoy comportando mientras me estoy comportando. O sea, hay como una segunda mirada, una segunda mirada que atraviesa todo lo que se realiza y en la medida en que esta segunda mirada lo impregna todo, automáticamente es pacífico, justo, bondadoso, sabio, ecuánime, gozoso, compasivo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que añadir, no es un esfuerzo para que sea bondadoso, compasivo, justo, no. El hecho de hacerlo desde este estado de atención hace que inmediatamente las cosas que se hagan son adecuadas porque están descentradas de uno mismo. Porque no están ante un tú que también puede ser muy reducido, sino que están ante ese interser, ante esa captación de esa totalidad
que trenzada una con otra produce la palabra justa, la palabra amable, la palabra reconciliante, porque todo acto en el fondo, toda palabra y todo pensamiento es en sí mismo una reconciliación. Vuelve a juntar lo que separamos, vuelve a unir lo que está escindido. No es algo que haya que añadir a aquello que digo, hago o pienso, sino que en el modo de decirlo, hacerlo, pensarlo, en sí mismo es reconciliante, en sí mismo es interserante, porque es interser, reconcilia, teje, está continuamente tejiendo la realidad, porque la realidad, toda ella, es ese tejido. Y cuando hay el yo que se absolutiza, entonces se desgarra. Y al desgarrarse es lo que genera la violencia, la genera la tensión, lo genera la anulación del otro, la invasión del otro, la destrucción del otro o lo que fuere, ¿no? Y en cambio, cuando entiendo que mi intervención, cualquiera que sea mi intervención, tu intervención o la intervención de todos se produce desde esta conciencia, entonces inmediatamente el tejido se sana. Inmediatamente todo se reconcilia, inmediatamente esta ecuanimidad, ese fluidez de las cosas, que son las cosas mismas cuando no las absolutizamos desde nuestra necesidad, desde nuestro autocentramiento. ¿Sí? Bueno, entonces, en concreto, Thich Nhat Hanh, va a ser un poco el autor que os pasé, ¿no? Para que tengáis un poco de conocimiento de él, si es que no lo tenéis. Él ha sido, junto con la versión laica de esta atención, que es lo que llamamos el mindfulness. Mindfulness es la palabra hiper, en estos momentos, devaluada, yo creo, bueno, con el peligro de devaluarse, porque se cobran no sé cuántos miles para hacer cursos de mindfulness. Bueno, en fin, si se hace auténticamente, llevará a donde tiene que llevar. El problema es cuando se hace a mitad, o se convierte en un producto más de consumo. Pero todo eso es la palabra inglesa que traduce todo lo que acabo de decir. Pero he evitado decirla para no mancharla, o sea, para no que no se nos pusieran los pelos de punta si es que tenemos algún prejuicio al respecto. Digo, Thich Nhat Hanh es el que en la versión religiosa, en la versión espiritual, ha desarrollado más esta noción, ¿no? Y entonces él tiene todas unas prácticas que son exquisitas, que además son las que se viven en la comunidad monástica, que no solo es de monjes con voto de castidad, de pobreza y que viven en comunidad, sino que es una gran comunidad, una gran comunidad, sangha, que vive bajo estos principios, donde tiene como muchas, porque él todavía vive, está ahora en el Vietnam, con una trombosis que tuvo, con un ictus que la ha dejado muy disminuido, estuvo a punto de morir, pero de hecho todavía está, ya no está en Francia, está en su país, digamos, y con 90 y pico de años, ¿no? Bueno. Y él entonces tiene muchos libros, más que escribir, tenía charlas, daba charlas a la comunidad y esto es lo que se ha ido convirtiendo en forma de libros, ¿no? Aunque luego leeremos al final un poema suyo. Bueno, pues él tiene cosas exquisitas, ¿no? Por ejemplo, la caminata consciente. Dice, cada paso que deis en la tierra, que sea un beso que dais a la tierra. Porque si camináis de forma sagrada, haciendo que cada paso sea un beso, vosotros os sanaréis y la tierra se sanará. Si en lugar de ir a un sitio pensando en una discusión que hay que tener sobre la no violencia, voy no violentamente a ese lugar, caminando conscientemente y besando cada uno de los pasos que doy, seguro que cuando vaya a ese lugar, lo que diga y lo que escuche, seguro que será pacífico. Si en cambio voy con mi idea de que lo que tiene que ser la paz o la no violencia, pero voy sin enterarme y mientras tanto pues machacando y tal, pues lo que pueda decir se queda aquí en la mente y no recoge toda la persona y por lo tanto en nombre de la no violencia podemos generar igual de violencia, que es una de las cosas que le pasó cuando vino a Estados Unidos, siendo monje del Vietnam,
hablar con los grupos pacifistas y vio que estaban todos eran mucho más. Si vosotros sois los pacifistas con la agresividad que tenéis, pues no sé qué mundo vamos a hacer de no pacifistas, porque ahí hay una rabia que antes habéis de resolver vuestros problemas con vuestros padres, con vuestro yo, con el presidente de los Estados Unidos, y cuando estéis pacificados, entonces haremos paz. Eso es toda su pedagogía con todos los grupos activistas, era pacificarlos, ¿no? Porque los encontraba con una violencia terrible, ¿no? Interna, ¿no? Interna. ¿Qué movimiento puede salir de personas que no están reconciliadas, ¿no? Bueno. Él, en el librito que os ha pasado, que son lo que os llegará, estando en el Vietnam, fundó una orden religiosa, que es una orden religiosa monástica budista, que se llama la Orden del Inter-Ser. Y entonces hay 14 preceptos budistas, 14 preceptos de esta orden. Los tenéis ahí. Yo creo que casi solo con leer los preceptos hay para varios años, digamos, ¿no? O sea, son de una profundidad muy grande. A mí, a veces de Thich Nhat Hanh, y esto me sucedió cuando estuve en Plum Village hace unos años, a veces sorprende, por un lado, hay como un discurso un poco naif, y os podrá parecer, a lo mejor, si habéis leído los textos o cuando los vayáis a leer, no os asustéis, porque al principio dice, bueno, esto es como un poco banal, digamos, ¿no? O sea, un poco infantilizante, incluso, en algunas de las cosas dices, estas. Y sin embargo, cuando él habla con más profundidad y toda la cosa que hay detrás, tiene mucha fuerza. Digo, por si os pasa a leer el texto, puede ser una cosa un poco sí, infantilizante, ¿no? Como demasiado simple, ¿no? Pero eso está labrado en los campos de minas y en la devastación del Vietnam, donde él nació, vivió, sufrió y al final fue exiliado porque, como había tomado partido por uno de los dos grupos, pues fue expulsado del país por persona non grata. Y entonces ahora es cuando recientemente, después de muchos años, cuando se han calmado todas las normativas, etcétera, pues ha podido volver a su país. Bueno, pues Thich Nhat Hanh tiene un poema que está en los textos que os he pasado, que yo creo que leyéndolo bastaría casi, bueno, leeré otra cosa después, pero yo creo que con esto, para la música que hay detrás, de comprender toda la visión de la realidad desde un ángulo muy diferente, donde la cuestión no es confrontarse ni afrontarse, sino de tal manera abrazar y traspasar la realidad en otro orden de las cosas. Este poema, que está escrito en tiempos de guerra y cuyo título es Llamadme por mis verdaderos nombres, dice así: No me digáis que me iré mañana, porque aún hoy estoy llegando. Observad profundamente, llego en cada segundo para ser un botón de una rama de primavera, para ser un pajarillo con alas aún frágiles, aprendiendo a cantar en mi nuevo nido, para ser una oruga en el corazón de la flor, para ser la joya que se oculta en una piedra. Sigo llegando para reír y para llorar, para tener miedo y esperanza. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todos los que viven. Soy la mosca de mayo que tiene su metamorfosis en la superficie del río. Soy el ave que al llegar la primavera llega justo a tiempo para comerse la mosca de mayo. Soy la rana que nada felizmente en clara agua de un estanque, y soy también la culebra inofensiva que, acercándose en silencio, se alimenta de la rana. Soy el niño de Uganda, hecho de piel y huesos, con piernas tan delgadas como ramas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armamento mortal en Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada en una pequeña lancha, que se arroja al mar después de sufrir la violación de un pirata marino. Y soy el pirata,
mi corazón es aún incapaz de ver y de amar. Soy un miembro del Politburó con mucho poder en mis manos y soy el hombre que debe pagar la deuda de sangre a su pueblo, muriendo lentamente en campos de concentración forzados. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace que se abran las flores en toda especie de vida, y mi dolor es como un río de lágrimas, tan crecido que llena los 4 océanos. Por favor, llamadme por mis verdaderos nombres, para que así pueda escuchar mi llanto y mi risa al mismo tiempo, para que pueda ver que mi alegría y mi dolor son uno. Por favor, llamadme por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y así pueda quedar abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Es decir, esa real y completa identificación con la rana y la culebra que la come, con la niña violada y con el pirata que la ha violado, con los responsables del Politburó vengativo, digamos, después de la guerra, con los que han estado en el campo contrario y los llevan a campos de concentración, y con aquellos que están sufriendo la violencia del resentimiento de los políticos por la guerra que han pasado, ¿no? Entonces, de lo que nace de ese estado de radical interser, ¿no? De esa conciencia de que todos lo somos todo, de ahí brota la acción correcta, la acción no violenta, pertinente en cada situación, en cada momento. Todo aquello que se haga desde fuera de ahí, pues tiene el peligro de ser ideología, de ser parcial, de generar nuevas formas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí, pues, se entiende, pues también el vegetarianismo, ¿no? Pues claro, si resulta que todos somos todos, pues cuanto más cerca nos comemos los unos a los otros, pues estamos cometiendo antropofagia. Nosotros entre seres humanos no nos comemos como signo de civilización, ¿no? Consideramos que un pueblo es incivilizado mientras comen a sus enemigos o se comen unos a los otros. Bueno, pues digamos que hay la idea de la cadena trópica, digamos, ¿no? O sea, los mamíferos son los animales más cercanos a nosotros. Las aves vienen después de nosotros, los peces vienen después de nosotros, las plantas vienen después de nosotros. O sea, el respeto en sus diferentes grados de vegetarianismo tiene que ver con la sensibilidad creciente hacia esas formas de vida más cercanas que poco a poco van siendo más lejanas, para tener al final respeto o al menos conciencia de que todo aquello de lo que nos alimentamos lo estamos matando. ¿En qué grado somos conscientes de eso? Pues bueno, pues para un budista pues es obvio esto, ¿no? En diferentes grados, pero también con sentido común, porque por ejemplo los budistas tibetanos, que tienen muy poca carne, solo tienen los yak, y en invierno prácticamente no tenían posibilidades, a menos el pueblo, quizás los monjes sí, pero en la población no, pues se entendía que el valor de la vida estaba por encima de un precepto que tiene su razón de ser, pero ahí donde no se puede vivir, pues por lo tanto en el caso de los tibetanos, por razones de contexto, pues sí que pueden comer carne, porque es lo que, bueno, o sea, que luego las cosas se adaptan a cada situación, evidentemente, ¿no? Pero eso es lo que está en juego en el vegetarianismo, ¿no? En absoluto, porque todos y todos somos todos, pues entonces hay que ese respeto por las cosas, ¿no? Y bueno, y por último, porque ya creo que ya estoy acabando mi tiempo, leer otro autor, que es, en este caso es un monje camboyano, Goshananda, que murió hace 15 años, estuvo también comprometido en la guerra civil de Camboya,
creo que era un encuentro que tuvimos con vosotros, creo que leí este texto, o al menos lo he citado con frecuencia porque me parece de una exquisitez muy grande. Este hombre, cuando en plena guerra y después de la guerra, el gran problema de lo que ha pasado en Camboya y en otros lugares, han sido los campos minados que quedaron después de la guerra, pues han quedado muchos, ¿no?, bombas personales que no han explotado y que niños después, o ancianos, o familias yendo a pasear, ¡puf!, se les... es terrible, ¿no? No solo la guerra, sino lo que ha quedado, el fruto de la guerra, y una de estas cosas han sido los campos de minas, ¿no?, esparcidas por aquí y por allá. Bueno, pues este hombre, con algunos de sus monjes o personas más trabajadas, sin ningún tipo de artilugio, de aparato detector de minas, solo por la finura de su estado de receptividad dado por la meditación, se acercaban a esas zonas donde se sabía que habían minas y percibían por las ondas que llegaba distinguiéndola después de la hierba o del cultivo o de lo que fuere, podían detectar dónde estaban ocultas esas minas, ¿no?, solo por la vibración que habían llegado a desarrollar de la captación de ese interser de todo con todo, ¿no? Bueno, pues este hombre tiene esta reflexión o poema que dice así, y acabo con esto. El sufrimiento de Camboya ha sido profundo. De este sufrimiento surge una gran ternura. La ternura pone paz en el corazón. Un corazón pacífico da paz al ser humano. Un ser pacífico pone paz en una familia. Una familia pacífica pone paz en una comunidad. Una comunidad pacífica pone paz en una nación. Y una nación pacífica pone paz en el mundo. Si todo está relacionado con todo, también es verdad que nos relacionamos por círculos concéntricos, pues en la medida en que ese núcleo de conciencia y de amor, podríamos decir, que es cada uno de nosotros, en la medida que actúa adecuadamente, pues va contagiando, boom, 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 hasta llegar al resto del mundo, ¿no? Bueno. Por esto, y acabo con esto, en todas las meditaciones budistas, al final de las oraciones personales y comunitarias, se ora siempre o se desea siempre la paz a todos, la paz y el bienestar a todos los seres visibles e invisibles no solo del planeta, sino del universo. Se considera que toda acción es cósmica, es comunitaria, y al final, por lo tanto, de cada oración, de cada meditación que se hace, se termina siempre orando, digámoslo así, deseando el bien ser de todos los seres visibles e invisibles. No hay meditación budista que no termine de esta manera. Bien. Xavier, muchas gracias por todo lo que has compartido hoy, realmente impresionante. Y ya me sorprendió mucho el libro entero que nos enviaste, de 150 páginas, pero esta ha sido una síntesis muy interesante. Aprovecho para dar la bienvenida, como antes hemos iniciado un momento, a Ferney, él se conecta desde Cali, y es un nuevo miembro de nuestro grupo. Y lo suyo sería, si os parece, pues compartir un poco dudas o preguntas sobre la charla, ya que tenemos a Xavier con nosotros, y bueno, aclarar conceptos y demás. La idea sería la siguiente sesión, un debate interno entre nosotros. Si estuviera Xavier, perfecto, pero no era el compromiso inicial para no ocuparlo demasiado. Ya nos ha dado mucho con esta charla. Y después una tercera sesión que tendremos, recuerdo siempre, que es el resonar. Es decir, esto cómo lo vivimos interiormente, desde nuestras tradiciones, desde nuestras emociones. Entonces, antes de que acabe esta sesión de ponencia que llamamos, pues bueno, es importante que nos queden claros los conceptos. Si hay aspectos que no ha sido así, pues ahora que tenemos a Javier Meloni, pues poderle preguntar.
Yo tengo un par de comentarios, si queréis, mientras los demás van pensando. A las 8:25 intentaremos ir frenando para recoger, hacer un poquito de silencio y a cerrar puntualmente. En el budismo, como en todas las tradiciones, siempre veremos, supongo, Javier, ¿no? Que la paz tiene una salida hacia afuera y una entrada hacia el interior de la persona, ¿no? Esto es común en todas las tradiciones. En el momento que has hablado del vegetarianismo, y perdón por rebajar tanto porque es algo seguramente más secundario, es verdad que en el mundo tibetano comentabas que si no había posibilidad, pues se comía carne, ¿no? Había esta adaptación razonable. Pero, ¿qué tipo de coherencia se puede llevar llevando al extremo el vegetarianismo? Es decir, si no comemos animales, bueno, es un tipo de violencia comerla, ¿no? Comer la carne animal. Pero, ¿y los vegetales? O otros tipos de seres vivientes. Además, en la oración que nos citabas ahora, ¿no? Esa oración final que siempre en el budismo se hace, se dicen los seres vivientes visibles o los invisibles, es decir, los microscópicos también, ¿Cómo se puede vivir esto, digamos, con una cierta serenidad? Con consciencia y con gratitud. Es decir, sí, es ley de la vida que nos alimentemos unos de los otros, como ese texto tan fuerte de la culebra y la rana y el pajarillo, sí, pues desgraciadamente es así, ¿no? Lo que digamos, lo redime, es una palabra cristiana, evidentemente, lo que lo armonizaría, digamos, es el hacerlo conscientemente de que ese ser está dando su vida para que yo la tenga, ¿no? Y que de alguna manera yo también, al tener su vida, estoy dispuesto también yo a dejarme devorar en otras circunstancias o por otras cosas. Devorar es también entregar la vida por una causa justa, es decir, ¿no? Cuando nos entregamos a los demás algo, pues nos estamos desgastando, nos estamos dejando devorar en ese sentido, ¿no? Me refiero. Es decir, en esa conciencia de interreligación, lo que hace es, si es dañino, la causa por la cual lo haces o aquello que hará en ti que esa fuerza que tienes en bien de otras cosas, de alguna manera compensa o suaviza o armoniza, porque es inevitable que nos alimentamos, eso no lo podemos evitar. Pero si lo hacemos conscientemente y agradecidamente, entonces eso queda armonizado en el conjunto de esa totalidad que se entrelaza unas con otras. Yo creo que esa sería la respuesta, con conciencia y con gratitud. Y la segunda cosa que quería comentar, que en la primera parte de tu intervención hablabas de lo que provoca el dolor es siempre la avidez. Y entonces a mí me ha quedado muy claro eso de que el concepto de deseo ha sido una versión mal traducida, ¿no?, de esta avidez. Pero entonces hacia el final has comentado que la clave está en estar despiertos, y en ese estar despiertos, claro, llegará un momento que no habrá nada terrible que nos pueda estar sucediendo, porque en ese estar despiertos podremos integrar cualquiera de estos valores: pobreza, enfermedad, vejez o muerte, o incluso las minas antipersonas de las que comentabas, ¿no? Ha habido un momento que has dicho, sería terrible, ¿no?, que estas familias que salen, ¿no?, a pasear y les explota. Bueno, es terrible, sin duda alguna, ¿no? Pero una persona realmente despierta y conectada a este interser, al final tampoco hay ninguna desgracia, ¿no? Porque todo es gracia, aunque el término es también quizá muy cristiano, ¿eh? Pero... De nuevo entramos en las paradojas, nunca es una cosa o la otra. O sea, la verdad es siempre paradojal, digamos, paradójica, en el sentido de que sí, por un lado, hay como una mirada compasiva capaz de abrazarlo todo y estar más allá del dolor inmediato que nos produce, lo que nos produciría sin estar despiertos, pero al mismo tiempo y con la misma radicalidad hay una exquisita y creciente
ternura por todo. Y por lo tanto ese dolor también te duele. O sea, no es pasar de ese dolor. Te duele, o sea, la ternura hace que ese llanto de esa madre, de esa criatura, de ese animalillo, es único, o sea, hace que por un lado camines sin pisar las flores y sin embargo la flor es efímera. Sí, es efímera, pero yo no la piso. Sí, es aparentemente contradictorio, pero en el despertar no es contradictorio. Es contradictorio desde la mente, porque es un despertar mental. Ah, sí, entonces es un pensamiento mental y la mente no puede abrazar eso porque eso el despertar no es de la mente, es desde otro lugar. ¿Respondo suficientemente? Es importante eso, porque claro, eso, mira, eso me lo comentaba hace poco un compañero jesuita que estaba en el chat y que había ido un voluntario que hacía poco había hecho ejercicios de Vipassana. Vipassana es una, no sé si conocéis, una meditación budista, parece ser la más genuina, a cierto punto, bueno, la que probablemente practicó el Buda, parece ser, que consiste justamente son 10 días a 10 horas de meditación diaria, o sea, que has hecho absolutamente hecho polvo, porque, o sea, es heavy, digamos. Bueno, y entonces, de lo que se trata es de ir percibiendo desde la punta de la cabeza, va a ir bajando por todas las partes del cuerpo, la frente, los ojos, todo, y entonces hacer como un recorrido de conciencia descendente y ascendente, descendiente y ascendente, para darte cuenta, bueno, de muchas cosas, pero fundamentalmente es de la impermanencia. No hay nada que dure para siempre. Incluso un dolor, un picor, si eres capaz de sentir el picor y no rascarte y esperar a que cuando llegue tu conciencia llegue ese picor y aunque te pique no moverte y tal, lo trasciendes y aquello que parecía insufrible resulta que puedes pasar sin rascarte. Eso que parece una tontería, aplicado a muchas otras cosas que enseguida generan en nosotros una acción y reacción, cambia la actitud, va cambiando. Entonces, esto lleva a una impermanencia, a darte, puedes llegar a un momento que puedes llegar a sentir que todo el cuerpo es un flujo constante de vida que está continuamente cambiando, como sabemos que se cambian las células de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo no es el mismo, en fin, todo eso que ya sabemos, pero esto no es una idea, sino que es una experiencia. Y entonces, este chico que había hecho esta experiencia de Vipassana, le comentó a este compañero jesuita que quedó un poco descolocado, que dijo, ostras, sí, yo estoy aquí y estoy acompañando a esta situación africana tan dura con el SIDA y todo eso, pero en el fondo todo este sufrimiento no es real. O sea, es real a un nivel, pero a otro nivel no es real. Y esa capacidad de no quedar atrapado en ese dolor es lo que a él le daba la capacidad de poder estar allí. Porque si no, él no podría, no resistiría ese dolor, ¿no? Esa capacidad de mirarlo con distancia, pero al mismo tiempo estando allí, claro, no lo dice desde su casa diciendo, no, el SIDA de los africanos es una irrealidad, no, lo dice estando allá. Y esa mirada de compasión y al mismo tiempo de distanciamiento es lo que le permitía a él estar haciendo una acción de compasión, pero al mismo tiempo distanciado de la brutalidad del dolor que si no, a él no le hubiera hecho ser capaz de estar ahí. Bueno, pues depende de cómo interpretamos lo que eso es irreal, si lleva a la frialdad, al desinterés y tal, pues claro, eso es una mentira, te estás escapando, ahí no hay ninguna iluminación, ahí hay una huida de lo más descarada, digamos, ¿no? Pero en cambio, si esa reflexión lo que te lleva es amar más y a estar ahí donde no serías capaz de estar si tuvieras otra percepción, bueno, pues la vía cristiana es hacerlo por amor y el amor nos da fuerza, el amor al otro nos capacita para ir hacia el otro, bien, esa es la vía cristiana, pero la vía budista es la compasión, pero una compasión basada en la aparente realidad de nuestro sufrimiento, porque entonces das también unas pautas para que la persona pueda escuchar si lo que vive de esa forma tan desesperada es realmente tan dura como uno se cree en la medida que se identifica con ese dolor. Es un tema delicado este,
pero ahí está donde está la aportación de las tradiciones religiosas. El cristianismo, ahí a donde va, para decirlo así, a los países llamados del tercer mundo, crea hospitales y escuelas, digamos, ¿no? Formación para desarrollar a unos pueblos y hospitales para cuidar a los que están enfermos y están muriendo. Espontáneamente, la comunidad budista, si fuera a un lugar, no haría ni hospitales ni escuelas, haría una sala de meditación. Porque es en el modo de vivir ese sufrimiento, en el modo de cómo pueden traspasar ese es su regalo que harían a la cultura africana. No harían hospitales, harían una pagoda para meditar juntos, digamos, ¿no? ¿Me explico? Y cuando hacen otra cosa, pues se denaturaliza. Mejor, nosotros los cristianos podemos hacer eso porque tenemos instinto. Los budistas que hagan lo que ellos pueden aportar, cada cual que aporte lo que y no queramos ser los otros, porque entonces lo hacemos mal, ¿no? Por eso está en la riqueza de las religiones, consiste en esto. Creo yo, vamos. Gracias, Xavier. Álvaro Ferney tiene las manos levantadas. Adelante con toda naturalidad. Vamos entrando para no perder tiempo. Bueno, muchas gracias, Xavier. Interesantísima. Yo tengo varias preguntillas, ¿vale? Algunas puede que sea muy básicas. La primera es, has comentado en alguno de los vídeos y en alguno de tus libros de que las religiones acaban y hay otras donde acaban una, empiezan otras, que unas aportan a las otras cosas que las otras no tienen. ¿Qué aportaría o qué tiene que aportar el budismo al cristianismo dentro de lo que es el cristianismo que vivimos? La segunda pregunta es, en el mundo actual donde vivimos, que está tan polarizado y tanto ruido, ¿cómo se puede poner en práctica o qué puede aportar el budismo en este mundo? La tercera, en situaciones de conflicto y violencia, ¿cómo actúa un budismo? ¿Cuál es la respuesta de un budista? Especialmente cuando el otro no escucha. Y la última, ¿cómo meditan? Porque había hablado de meditación, pero ¿cómo meditan? No las preguntas, toda para un seminario entero sobre el budismo. Vamos a ver. Voy a intentar brevemente, porque cada pregunta... Sí, breve. Tela, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo diría... Y ahí está la paradoja de las cosas. Yo creo que el cristianismo es, por excelencia, la religión del rostro. Cuando digo esto me refiero, creemos como cristianos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, por tanto, a través de Jesús nosotros, es verdad, antropomorfizamos a Dios, por supuesto, pero en el sentido que damos un rostro, le damos un tú. Jesús es el rostro que revela, de alguna manera, el rostro divino, de alguna manera, pero también revela el rostro humano. Hace que todo rostro, por el hecho de ser humano, es sagrado, porque Dios se está encarnando en cada rostro. Eso es el regalo que el cristianismo, yo creo, lo que puede ofrecer el cristianismo a las religiones es el ser humano es sagrado porque Dios se ha hecho uno de nosotros y por eso es la religión del rostro. Por tanto, la importancia de la persona, el absoluto, digamos, aspecto de los no derechos, bueno, derechos humanos es la versión, digamos, política o civil de la sacralidad de todo ser humano por el hecho de ser humano. Es el principio de la persona, el personalismo, digamos. Esto es lo que ha desarrollado además toda la Monnier y todo el desarrollo de la filosofía preciosísima del siglo pasado, ¿no? Sobre, bueno, el personalismo es el don, sin duda, que tiene el cristianismo y es lo que se supone que aportamos, se supone, a los demás. Bueno. En cambio, el budismo sería todo lo contrario. Es decir, sí, la persona sí, pero cuidado, que entonces podemos ser, o sea, caer en el narcisismo del ego, en el narcisismo del sujeto, en el antropocentrismo, donde la medida de todas las cosas lo da la persona. Eso es, evidentemente, es la degeneración de ese centramiento en el ser humano, ¿no? El budismo diría, no os deis tanta importancia a vosotros mismos, no os deis tanta importancia.
hay mucha más vida, la vida fluye. Nosotros somos un instante de la totalidad, ¿no? O sea, el desasimiento, es lo de los mandalas tibetanos, ¿no? O sea, es una cosa muy simpática. O sea, mandala, sabéis cómo es, ¿no? Los mandalas es un proceso meditativo que algunos son de una complejidad increíble y con unas arenas de colores, que son a veces colores minerales, o sea, una cosa muy sofisticada. Durante unos meses pueden estar haciendo un gran mandala en un templo budista. Bueno. Cuando se ha terminado, está una semana o no más ahí presente y luego lo llevan al río y lo deshacen, digamos, ¿no? Lo importante es el proceso. No vamos a quedarnos con ese mandala. No, ese mandala es efímero como nosotros somos efímeros, digamos, ¿no? Bueno, pues llegaron unos alemanes hace un tiempo a uno de estos monasterios, quedaron fascinados con el mandala en cuestión y lo querían comprar, ¿no? O lo querían poner en un museo. Y los monjes budistas no entendían qué le estaban diciendo. ¿Comprar? ¿Qué queréis comprar? ¿En un museo? ¿En qué museo? O sea, que no, que no habéis entendido nada. O sea, la belleza de este mandala es que es efímera. No os deis tanta importancia. O sea, es vivir desapegadamente, ¿no? Y entonces muchos de nuestros, o sea, claro, por el lado del valor de la persona estamos de acuerdo, pero todo el narcisismo que esto puede llevar consigo, todo el antropocentrismo que eso, de esas derivaciones que tiene, son terribles, ¿no? Entonces, pues eso es lo que regala el budismo al no os toméis tan en serio, que no hay para tanto. O sea, bueno, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Vale, pues por ahí iría un poco la cosa. Bien. Sí. Perdón. No. Sigue. No, la segunda cuestión, la segunda se me ha ido. Ante la violencia, ¿cómo reaccionar ante la violencia? Comprendiendo por qué la otra persona es violenta. Comprendiéndolo. No te juzgo, o sea, paro el golpe y entiendo de dónde surge, por qué aparece de ti ese movimiento tan agresivo, porque no eres capaz de tener otra reacción que esa. Y si el otro se siente comprendido en esa reacción, le salvo a él del origen de su acto, ¿no? Hay aquella secuencia, esto es Thich Nhat Hanh, también dice algo muy fino, ¿no? Dice, solo podemos amar lo que comprendemos. Solo podemos comprender lo que identificamos y solo podemos identificar lo que observamos. Repito, solo podemos amar lo que comprendemos. Solo podemos comprender lo que identificamos y solo podemos identificar lo que observamos. Por lo tanto, la actitud budista es una actitud que recoge los 4 momentos de mirar, identificar, comprender y amar, ¿no? Y devuelve supuestamente a la persona, y de ahí toda la importancia de la meditación, a darse cuenta también en uno mismo, cuando actúo con rabia, con ira y que luego me quedo con remordimientos porque he hecho daño a quien no quería hacer daño y he contestado mal a la persona que más quiero y no sé hacer, y entonces pido perdón, pero no sé hacer con esto. Escúchate, compréndete de dónde viene eso, obsérvate a qué estás reaccionando, cuál es, a qué es lo que te han dicho o qué reacción ha provocado en ti. Y esa observación, esa comprensión, por el hecho de poner conciencia, se va resituando por sí sola, de alguna manera, por sí sola, bueno, con esfuerzo, evidentemente, pero sin ejercer una violencia de voluntarismo a eso, sino autocomprendiendo del por qué eso ha surgido. Yo creo que esa es también la aportación. Esto está en la no violencia también de Gandhi. Gandhi, por eso digo que hinduismo, budismo, algunas cosas tienen puntos muy cercanos porque emanan de alguna manera de la misma cosmovisión. Creo que lo dejamos ahí. Sí, porque si no, Fernán no tiene tiempo. Fernán ya puede preguntar. Fernán. Sí, perfecto. Gracias.
son dos cosas. Creo que he estado muy atento, más que todo a la segunda parte de la conversación, cuando me uní. Y un comentario y una inquietud. El comentario tiene que ver que entiendo que ese despertar iluminativo se da en la medida en que la persona se despierta, es decir, toma conciencia en un acto de iluminación, por decirlo así. Un jesuita amigo que falleció hace muy poco de COVID decía que la salida es para adentro. Es decir, que en la medida en que yo me conecto con mi interioridad, es como me puedo conectar con el mundo. La salida es para adentro. Pero en ese despertar entiendo que hay que, digamos, disminuir ese autoconcepto de uno mismo para poder, ¿sí? Hay que disminuir el autoconcepto, pero ¿cómo establecer un equilibrio entre la disminución del autoconcepto y la autoafirmación del ser para no llegar a un extremo u otro? Para no llegar al total desprecio del ser por sí mismo, pero tampoco, digamos, a la autoafirmación excesiva de uno mismo. Entonces, es como la pregunta, no sé si soy claro, pero te agradezco mucho, sí. No, Sí. es muy buena pregunta y eso no tiene una respuesta fácil ni inmediata. Eso es una escucha como todo. El camino del medio va por ahí. No es ni una cosa ni la absurdización ni de un extremo ni del otro, porque entonces ya ponemos una dualidad y la dualidad se devora a sí misma, digamos, ¿no? Es la capacidad de integrar ambas cosas. Ese es el reto. El proceso de integración. Pero eso también lo dice Jesús, ¿no? Ámense, amaros los unos a los otros como a vosotros mismos, ¿no? Está diciendo eso. Y en gran parte nos lo hemos descuidado. Y últimamente me vino esta idea y me parece... Bueno, pues si hemos de amar a los demás como a nosotros mismos, los demás lo tienen fatal. Fatal lo tienen, porque no tenemos ni idea de amarnos a nosotros mismos. O sea, que es peligrosísimo este mandamiento. Porque sí, o sea, vamos, que es un desastre. Si no tenemos ni idea de amarnos a nosotros, si amamos a los demás como nos amamos, es que eso es el infierno. Entonces, por lo tanto, integrar. La escucha a uno mismo, la escucha a los demás, la escucha a los demás, a uno mismo. Y en esa integración, que no es una racionalización, sino que es un crecimiento en sabiduría, en capacidad de escucha, en capacidad de sentirnos que todos somos todos a través de cada uno. Eso para mí es uno de los resúmenes, podemos decir, de las religiones. O sea, somos todos, pero ineludiblemente a través de cada cual, ¿no? Y eso nos hace únicos e irrepetibles y al mismo tiempo en esa unicidad somos lo mismo. Somos lo mismo y al mismo tiempo únicos e irrepetibles. ¿Cómo se come? Pues se come con no dualidad. O sea, desde la mente es imposible, desde la mente es una contradicción, pero es que claro, es que lo que hay que superar es el paradigma de la mente, que sirve para algunas cosas, pero no sirve para las cosas más importantes, no sirve, porque la mente es dual por naturaleza, ¿no? Y en cambio, cuando entramos en la espiritualidad y en las religiones, de ahí va la iluminación, ¿no? La iluminación no es una iluminación mental, es como una capacidad de abrazar la aparente contradicción que se torna fecunda. En lugar de tensar, la aparente contradicción hace, al contrario, engendra vida, engendra más vida. Muchas gracias. Extraordinario, Xavier. Gracias, Ferney. Gracias, Álvaro, también. Bueno, un poquito más. Perdón. ¿Cómo? Brevemente, creo que hay dos manos y responderé brevemente. Adelante. Sí, pues yo quería preguntarte, Javier, sobre, que no lo he acabado de entender del todo, ¿cuál es la postura realmente que hace el budismo delante de la injusticia social? Porque parece, da a entender más que hay esta postura de quietud, de que con mi quietud estoy despertando en el otro, que pueda tomar conciencia del mal que está haciendo, ¿no? Pero mientras tanto hay toda una injusticia social y entonces
también está unida un poco al hinduismo con el tema de las castas. Si puedes dar alguna pincelada. Bueno, a ver, el budismo en parte fue rechazado, bueno, en gran parte, o quizás casi por esto, fue un revulsivo social al respecto del hinduismo. O sea, el budismo no anula el sistema de castas y por esto fue rechazado enseguida por los brahmanes. El budismo y el brahmanismo son absolutamente incompatibles, porque justamente, o sea, el budismo es muy lúcido en esto y no para nada, ¿cómo va a estar a justificar una clasificación de desigualdad ideologizada por un cierto brahmanismo decadente, digamos, o empoderado, digamos, ¿no? O sea, el budismo, incluso dentro de los seguidores de Gandhi, había un paria, digamos, bueno, un descastado que, ahora no me viene el nombre, que no pudo comulgar con el hinduismo más abierto de Gandhi porque el hinduismo y se hizo budista porque era la ideología más igualitaria de todas, ¿no? O sea, esa pasividad no es pasiva, no justifica para nada la indolencia o la inacción, para nada. Es todo el tema de la no violencia, ¿no? Que no es pasividad, sino que es la forma suprema de actividad. Cuando Jesús dice, cuando si te dan un bofetón, pone la otra mejilla, no está diciendo que sea un idiota, digamos, ¿no? Está diciendo que tu fortaleza ayude a descubrir al otro su inadecuación, pero no está justificando a Hilder y a todas las formas de injusticia. O sea, yo creo que comprendiendo la frase de Jesús ante esa situación, comprenderíamos todo el budismo en su totalidad, digamos. Es algo muy sutil, es una pasividad, una pasividad muy activa, es una actividad pero muy receptiva, sería una pasividad receptiva, pero para nada justificativa, para nada. La posición del Dalai Lama ha sido, él ha combatido de palabra la injusticia que se ha producido en el Tíbet, pero una de las cosas más bonitas del Dalai Lama es que jamás, en ninguna situación, ha hablado mal, ha insultado, digamos, ha hablado mal de los chinos en ningún acto público, los ha herido verbalmente o ha producido una expresión violenta o humillante para ellos, ¿no? Pero esto no es pasividad, para nada es pasividad. O se podría ser, perdón, aquella figura de Camboya, creo que fue, cuando un gobierno católico no dejaba en Camboya la práctica budista, o sea, nosotros, coloniales y cristianos, impidiendo en Oriente la práctica propia de allá, esa imagen que todos tenemos de aquel monje que se incendió, se incineró, como acto de protesta ante la injusticia. Él no insultó a nadie, pero hay una cosa más pasiva, más activa que esa pasividad de dejarse quemar, ¿no? Pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Kim, si vols. Sí, rápidamente, porque ya es... primero, muchas gracias, porque ha sido una exposición para mí que me ha aclarado mucho, porque siempre lees cosas del budismo por aquí, o oyes cosas, y ha sido una síntesis muy bien sistematizada. Gracias. Entonces, solamente una cuestión, a ver si lo he entendido bien. El poema este de la identificación con el violento y con el que sufre, supongo que se refiere a reconocer que los dos los tenemos dentro, porque de hecho en la práctica hay que optar por los que sufren. No, claro. Por supuesto. Claro, la pregunta de ese poema es ¿quién es ese yo que habla, ¿no? Ese yo soy esto, ¿qué soy eso? Es una gran pregunta. Por supuesto que hay que, por supuesto, y él ha optado por eso. O sea, no lo está diciendo un cínico, está diciendo una persona que, por supuesto que hay. Pero lo que está diciendo es que hay que optar por eso sin olvidar que también nosotros somos ese otro. Sí, por ahí. Perdonad, no sé si hay alguna palabra más, porque focalizo siempre al que habla, entonces claro, no veo a los demás, porque como se van moviendo las pantallas me pierdo. No sabía que Kim y José María queríais hablar.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues efectivamente ha sido una sesión extraordinaria. Xavier, te lo agradecemos todo mucho. Tenemos